Bueno, para los que vivimos en México, la lluvia siempre es algo querido, así que no me voy a quejar de la lluvia. Bueno, con cada nuevo día pasado en La Coruña, crecen mis sentimientos de deuda para con la Fundación Juana de Vega, la Universidad Santiago, de Compostela, Pilar, José María alias Chema, y crece también el placer de reencontrar maestros y amigos como don Tulio y conocer a nuevos, bueno, para mí nuevos colegas y nuevos amigos. Ahí está Después de, es la salva de bienvenida, y para empezar, voy a empezar leyendo parte de un documento que me consiguió Beatriz Rojas. Es un documento firmado por Hidalgo, por el señor cura, como le decían, pero también le decían Su Alteza Serenísima, lo que manifiesta una dimensión monárquica y casi imperial en ese movimiento. El documento está fechado del 12 de enero de 1811 en Guadalajara, es decir, 5 días ante la tercera batalla librada por los ejércitos el ejército tumultuario, casi entre 80 y 100.000 hombres, de Hidalgo en la decisiva batalla del Puente de Calderón, batalla que perdió y que puso fin a algo como una epopeya de 4 breves meses. No pasa mucho de 110 días esa historia. Ahí les va el texto. Cuando yo vuelvo la vista por todas las naciones del universo y veo que las naciones cultas como las francesas quieren gobernarse por francés, los ingleses por ingleses, los italianos por italianos, los alemanes por alemanes, cuando veo que esto mismo sucede en las más bárbaras y groseras, en aquellas mismas que arrastran su miserable existencia a manera de bestias, y que como éstas se ven precisadas a vagar para solicitar el alimento, que entre las pocas ideas que su vida errante les permite, una de ellas es la misma que se observa en las naciones cultas, que los apaches quieren ser gobernados por apaches, los pimas por pimas, los tarahumares por tarahumares, no puedo menos de creer que esta es una idea impresa por el Dios de la naturaleza. ¿De qué otra suerte convendrían todos en un mismo modo de pensar si no lo dictara la luz de la razón que el mismo Ser Supremo nos ha dado como una antorcha que nos guíe y nos ilumine? Y después recrimina a los españoles que no les permite a los mexicanos lo que están reivindicando frente a los franceses, y la última parte de la exhortación es para esos mexicanos que siguen sin participar en la insurrección. En realidad es una proclama dirigida al pequeño ejército de 7.000, 8.000 hombres, dirigidos por Félix María Calleja, español peninsular, pero que llegó de joven teniente a los 22 años a México y que para esa fecha es posiblemente más novohispano que peninsular, casado con una rica heredera criolla y futuro virrey, ¿no? Yo creo que en este caso debemos volver un poco a un estilo de historia positivista, si se puede decir, algo narrativa, pero lo más importante es olvidar, ahí sí, insisto, los antecedentes y no preocuparse tanto en buscar las causas del movimiento de Hidalgo, porque creo que el movimiento de Hidalgo, lo dicen los testigos de la época, los dicen los historiadores de la primera generación, que incluso fueron contemporáneos del movimiento, es algo sui generis, ¿no? que surge y que va a ser causa de la historia posterior. Y creo que es más interesante concebirlo como causa que como efecto de algo anterior. Es algo como
un puerto de altura, un parteagua, una causa prima. Poco después de la derrota de Hidalgo, en enero de 1811, quien había sido su superior eclesiástico y amigo, el obispo peninsular Manuel Abad y Queipo, escribió a todos los habitantes de su inmensa diócesis de Michoacán sobre ese levantamiento del cura Miguel Hidalgo. Era uno de aquellos fenómenos extraordinarios que se producen de cuando en cuando en los siglos, sin prototipo ni analogía en la historia de los sucesos precedentes. Reúne todos los caracteres de la iniquidad, de la perfidia, de la infamia. Ahí dejamos el juicio de valor al estimado obispo. Es esencialmente anárquica, destructiva de los fines que se propone y de todos los lazos sociales. Destructiva de los fines que se propone va a ser el análisis de los historiadores de la primera generación, esos que no recuerdo quién llamó los 4 evangelistas de la historia de la independencia de México, y todos coinciden, menos uno, Carlos María de Bustamante, que la insurrección de Hidalgo fue destructiva. Y es interesante el testimonio del mismo Calleja, quien al día siguiente de la batalla de Calderón escribe al virrey con una lucidez extraordinaria, no se alegre demasiado de esa victoria, que de cierta manera pudo no haber existido, porque yo vi vacilar mi pequeño ejército frente a esto, y de no haber escogido el señor cura ese camino absurdo, toda la Nueva España lo hubiera seguido, porque toda la Nueva España ve las ventajas de la independencia. Y menciona una metrópoli que no puede cargar con una Nueva España que pesa más que ella. Recordando varias ponencias que insistían sobre la gran perplejidad de los actores o de los testigos, la gente que vivió esos acontecimientos y que cambian de bando todos los días. Recordé una cita de un actor contemporáneo e historiador, el famoso fray Servando Teresa de Mier, que apenas conseguida la independencia de México, exclamó en el Congreso, en el primer Congreso: México es una nación de veletas, si se me permite esta expresión, tan vivos como el azogue y tan móviles como él. Y evidentemente no podemos permitirnos juzgar a 2 siglos de distancia a esas personas, porque si intento imaginarme en una situación de esas, ayer cuando Rafa Rojas nos hablaba de ese periódico publicado en Guadalajara, precisamente bajo el breve gobierno de Hidalgo, bueno, su autor, unas semanas después, va a ser el director del periódico de Félix María Calleja, ¿no? Y no podemos despreciarlo como vil oportunista. Estamos hablando de una persona bastante respetable. Un siglo después, a la hora del primer centenario, Francisco Bulnes, ingeniero y panfletario, escritor prolijo, muy inteligente, muy a contracorriente, Francisco Bulnes celebró a su manera el centenario al escribir que el método empleado por el cura Hidalgo era comparable a la guerra africana del Mahdi sudanés. Es el episodio de Jartum de 1883 que Brian nos podría presentar. Cito: a la cabeza de su horda, Hidalgo había escogido un procedimiento de guerra salvaje por medio de una inmensa ola humana impulsada por furores de pillaje y asesinato, y siempre hirviente por los fuegos de toda clase de crímenes
y por el fuego de la guerra santa. Y por eso lo compara al Mahdi contra los ingleses en Sudán. Me brinco un párrafo donde repito inútilmente lo que se ha dicho en varias ocasiones. Nada más quiero citar las palabras del famoso historiador alemán en su Historia de la Nación Alemana, Thomas Nipperdey, que empieza su historia de Alemania con esas palabras. Al principio fue Napoleón. Am Anfang war Napoleón. Yo creo que lo hemos dicho suficientemente sin que sea necesario repetirlo. Tampoco repetir la fuerza del fidelismo, de la lealtad a un rey ausente e inexistente y desconocido, Fernando VII, con el gran problema para las autoridades locales de conseguir algún retrato para poder representarlo en efigie en esas ceremonias que se repitieron en toda la Nueva España y me imagino que en toda América. Pero les quiero leer un texto, unos pocos meses antes del levantamiento de Hidalgo, a fines de abril de 1810, Dionisio Cano y Moctezuma, el nombre ya indica toda la complejidad de la Nueva España, gobernador indio de la República de Indios de Tecpan, declaraba todavía: las principales armas que Napoleón usa para sus conquistas, que son la seducción, la intriga, las proclamas, se embotan en la misma rusticidad de nosotros los indios, que no sabemos ni queremos saber más, sino que Fernando VII es nuestro rey. No habrá quien sea capaz de persuadirnos nada en contra de estos principios, porque a más de la certidumbre de ellos en sí, no entran los indios en discusiones ni raciocinios. Y aquí un motivo para que sean los más constantes defensores de la justa causa que defendemos, como menos expuestos a ser víctimas de la seducción y alucinamiento. Esas palabras de seducción y de alucinamiento las vamos a encontrar constantemente a propósito del señor cura Hidalgo, que Lucas Alamán, hombre político importante de la primera mitad del siglo XIX mexicano, en su niñez y en su adolescencia había conocido porque el señor cura era amigo de su familia y cuando iba a la ciudad de Guanajuato se quedaba en la familia. Y es el único que nos dejó un retrato físico del cura Hidalgo. Y dice de él que era un hombre sumamente agradable y lo llama el gran seductor. Que por cierto es parte de la acusación que presentan a Pilato contra Jesús. En el Evangelio de Matías encontré, la encontré porque la referencia estaba en los documentos del siglo XIX mexicano, que algunos comparaban al cura Hidalgo a Jesús. Y el adversario contestaba, sí, seductor, como le acusaron delante de Pilato, ¿no? Que seducía al pueblo para levantarlo contra el César. Nunca faltan profetas, nunca falta Casandra, y por definición a Casandra no la escuchan. El mismo Abadi Keipo, el 30 de mayo de 1810, Casandra no la escuchan. El mismo Abadi Keipo, el 30 de mayo de 1810, señalaba que sobraban las víctimas de la seducción y del alucinamiento. Las mismas palabras que usa el cacique indígena, pero para decir que ellos no van a ser víctimas de eso, Abadi Keipo las usa, escribe al virrey y dice que le teme, cito, al fuego eléctrico de la Revolución Francesa, que puso en estos países los primeros elementos de la división. Y anuncia que nuestras posesiones en América, y especialmente en esta Nueva España, están muy dispuestas a una insurrección general si la sabiduría de vuestra majestad no lo previene. Y previene sobre una posible remedión y los medios de prevenirla.
abolición de los tributos, igualdad de todos los hombres libres, libres comercio y creación de una fuerza militar. Sin Hidalgo, quién sabe qué hubiera pasado. Y eso nos recuerda el papel decisivo de las personalidades en la historia política de las naciones. No se trata de hacer la biografía del padre de la patria mexicana, pero sí de señalar a ese sacerdote ilustre por su saber. Su obispo decía que era el mejor de sus curas, incluso dijo el cura de los curas. El intendente Riaño, intendente de Guanajuato, lo señalaba en la parte, digamos, cívico-política, también como el mejor de los curas, un cura desarrollista, por cierto, ejemplo de esa ilustración católica, y que, por cierto, contra lo que se dijo durante mucho tiempo, nunca se inspiró en los filósofos franceses. Carlos Erejón ha demostrado que la influencia no es de Rousseau y tampoco de Voltaire, sino que tiene una formación clásica francesa del siglo XVII. Y por cierto es traductor de Racine, es traductor de Molière, y qué casualidad que escogió entre todas las obras de Molière el Tartufo, es decir, la hipocresía en asuntos religiosos. Bueno, ¿cómo es que este hombre, perfecto sacerdote durante 32 años, se lanza de repente a la aventura insurgente durante 4 meses frenéticos, encabezando una multitud abigarrada de rancheros, mineros, indios, soldados mexicanos, pero soldados de todo el Bajío, de ese corazón del altiplano mexicano, la antigua provincia mayor de Michoacán y el reino de Nueva Galicia? Un hombre de 58 años, robusto, muy querido, de muy buena familia, de origen peninsular, pero de siglos, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Él volvió con su hermano, sacerdote también mayor que él, a rehacer la fortuna de la familia, comprando haciendas. Y resulta que este hombre, muy querido y respetado, tanto por las autoridades como por el pueblo, levantó a las masas y asumió el mando con gracia y naturalidad, como si hubiese nacido con el título de Su Alteza Serenísima, que le dieron muy pronto. Hay que escuchar a aquel trabajador del campo de Guanajuato, que expresó sus motivos a Lucas Alamán. Lucas Alamán tenía en ese momento 14 o 15 años, ve pasar a este hombre trabajador de su familia y le pregunta a dónde va, y dice: voy a México a poner el señor cura en su trono y después con mi recompensa me pondré a trabajar el ranchito que me va a dar el señor cura. Aquel hombre no regresó nunca, nos dice Lucas Alamán, habrá muerto en una de las 3 batallas libradas por Hidalgo, el Monte de las Cruces, Aculco, o en Puente de Calderón. Motivo de polémica entre los historiadores, desde aquel entonces hasta la fecha, es la cuestión de si el cura aceleró o retrasó el proceso de la independencia. Quien lo derrotó 2 veces, Félix María Calleja, escribió al virrey, y ahora cito: los mexicanos y aún los mismos europeos están convencidos de las ventajas que les resultaría de un gobierno independiente. Y si la insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esa base, me parece que hubiera sufrido muy poca oposición. Bueno, con excepción de Bustamante, los evangelistas de la independencia denunciaron la irresponsabilidad de Hidalgo al transformar el golpe de Estado seco, no sangriento, en un fantástico levantamiento popular, con elementos mesiánicos propios de una guerra santa, tan irresistible como incontrolable, y finalmente sin porvenir, porque la anarquía violenta espantó
a los partidarios de la independencia, la cual, paradójicamente, no era la meta de este pueblo en marcha. La élite, tanto criolla como peninsular, tenía demasiado presentes los acontecimientos de Santo Domingo, Haití, y el obispo Abadi Queipo los evoca de manera precisa, nombrando a Santo Domingo de manera reiterada para explicar por qué tuvo que excomulgar a Hidalgo. Hidalgo se había convencido poco a poco de que para salvar a la religión y a la nación había que tomar el poder usurpado por un puñado de gachupines. Su indignación, nutrida de cultura religiosa, de argumentos teológicos, tomó acentos de profeta del Antiguo Testamento. De manera interesante, él había tardado en abrazar y hacer suyo el proyecto de los conspiradores. En un primer momento se había negado a participar y cuando finalmente acepta dice con bastante lucidez: los que empiezan ese tipo de empresas nunca ven su final. Cuando el complot fue descubierto, en el desconcierto y el pánico general, que era un sálvese quien pueda, él fue el único que se opuso a esa situación de vamos a escondernos y después solicitaremos el perdón que muy posiblemente se hubiera conseguido. Él improvisó y actuó. Carl Schmitt lo hubiera admirado como el hombre de la decisión, perdonando el anacronismo, pero mandó arrestar en esa noche inmediatamente a sus colegas, los eclesiásticos peninsulares, y los comerciantes españoles del pueblo, mandó liberar a los 60 presos del fuero común y buscar primero a sus trabajadores y luego a todo el pueblo convocado por el repique de campanas. Y lanzó la gente a saquear las casas de los europeos y a sus compañeros que le manifestaban desde ese momento su temor frente a un método catilinario, la cultura clásica. Uno dice, pero así actuó Catilina y no lo podemos hacer. Él contestó: a la voz contra los gachupines todo nos sobra. Al negocio sin perder momento, el miedo a la faltriquera. Es la versión, creo, más probable o más cercana del famoso grito de Dolores, simplificado en viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. Salió enseguida con 300 hombres, que eran 4,000 al día siguiente y 80,000 a la semana cuando se presenta frente a la ciudad de Guanajuato. ¿A dónde se encamina usted, señor cura?, le pregunta la señorita Narcisa Zapata, que desde su ventana miraba el desfile de la tropa improvisada en Dolores Hidalgo, al principio. Voy a quitarles el yugo que tienen, muchacha, contestó el cura. Será peor si hasta los bueyes pierde, señor cura, le contesta la muchacha que tenía, parece, cabeza política. La vía de Celaya se rindió sin un solo disparo y los regimientos provinciales engrosaron las filas de una multitud compuesta por hombres mal armados. Alamán cuenta que la sola presencia del cura bastaba para arrastrar tras de sí a todos. El intendente Riaño, que prepara la resistencia en Guanajuato, escribe al virrey: los pueblos se entregan gustosos a los insurgentes. Lo hicieron ya Dolores, San Miguel, Celaya, Salamanca, Irapuato. La etapa siguiente fue Guanajuato, una de las ciudades más ricas del reino, la capital mundial de la plata en aquel entonces. Y leo la descripción del ejército de Hidalgo, o de la peregrinación encabezada por Hidalgo, en palabras de Alamán, testigo. A medida que el ejército atravesaba los campos, se le iba juntando gente que formaba diversos grupos o pelotones, que por banderas ataban en palos o en carizos
mascadas de diversos colores, en que fijaban la imagen de la Virgen de Guadalupe, que era la enseña de la empresa, a la que también llevaban por distintivo en su sombrero todos los que se adherían al partido. ¿De dónde salieron tantas imágenes, tantas estampitas? Es un tema de historia material que me parece interesante. Los vaqueros y demás gente de a caballo de las haciendas, casi todas de las castas, formaban la caballería, armada con las lanzas que Hidalgo había hecho construir de antemano, y con las espadas y machetes que estos mismos hombres llevaban en sus trabajos ordinarios. La infantería la formaban los indios, divididos por pueblos o cuadrillas, armados con palos, flechas, hondas y lanzas, y como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, todo presentaba más bien el aspecto de tribus bárbaras que emigraban de un punto a otro que de un ejército en marcha. Los caporales y los mayordomos de las haciendas hacían de jefes de caballería, a los indios los mandaban sus gobernadores o los capitanes de las cuadrillas de las haciendas, y no llevaban armas ningunas, no yendo prevenidos más que por el saqueo. O sea, toda una sociedad en marcha, revueltos todos los elementos étnicos y socioprofesionales. Era aquel un conjunto disímbolo y pintoresco. En él se mezclaban criollos mestizos naturales. Sigue Alamán. Los uniformes azules de los militares, los chaquetines de cuero y las chapareras de gamuza de los rancheros, las tilmas y los harapos de los indios de Huarache. Los menos pobres iban a caballo, la mayoría marchaba a pie con arcabuces, garrotes, hondas, lanzas, machetes y otros trebejos a cuesta. Más adelante, Alamán menciona que el gran seductor atrae también a la plebe de los centros urbanos que atraviesa. No menciono la tragedia de Guanajuato, sino para decir que fue en pequeñísimo el Haití del levantamiento del cura Hidalgo. Hubo una batalla, los insurgentes perdieron mucha gente en el sitio, a la famosa Alhóndiga de Granaditas, el granero, a donde los ricos comerciantes españoles cometieron el error de encerrarse con su dinero personal. Entonces ahí están los granos, ahí está la plata, está la autoridad, el intendente Riaño, que se encerró, por cierto, con 300 soldados mexicanos, novohispanos, no tenía soldados españoles con él. Parece que murieron más de 1000 insurgentes, y cuando por fin toman, bueno, es la matanza, ¿no? Es la matanza que psicológicamente esa yo diría que es normal. Lo que no lo será después será la política secreta, nocturna, que es normal. Lo que no lo será después será la política secreta, nocturna, de exterminio de peninsulares que se han presentado porque Hidalgo les promete la amnistía si se presentan, y los sacan de noche en grupos de 20 a 30, los llevan a las barrancas, los desnudan, los matan y los descuartizan para disimular el crimen. Más adelante, cuando a la hora de su juicio le preguntan a Hidalgo, pero ¿por qué no les armó un proceso? Hidalgo contesta, ¿por qué? Si eran inocentes. Son los problemas de la guerra civil. Esa violencia va acompañada de un saqueo espectacular. El saqueo del pueblo, el saqueo de la plebe, que roba todo lo que puede robar, y hay descripciones fabulosas se llevan hasta las vigas y las puertas de las casas, ¿no? Y en ese momento se deshace y se renueva el ejército de Hidalgo, porque esa gente que se va con la puerta sobre la cabeza se regresa a su pueblo. Se ha hecho el cálculo de que más o menos cada día, o sea, la gente acompaña al cura Hidalgo 3, 4, 5 días. La mayoría de la gente a los 3, 4 días se regresa a su casa, pero otros tantos entran. Hay un núcleo duro de 10,000 que lo acompaña desde un principio hasta la batalla de Puente de Calderón. Pero podemos calcular que entre 8 y 10,000 cada día lo dejan
y cada día se lo juntan. Pero si uno intenta calcular seriamente, significa que entre 800.000 personas o 1.000.000 de personas, por lo menos caminaron un día con el cura Hidalgo. La Nueva España tenía 6,5 millones de habitantes. Claro que él recorrió el corazón más poblado de la parte occidental del corazón más poblado de México, pero sí es un asunto impresionante, tanto la participación masiva como lo efímero del movimiento. El secreto resorte, dice algún historiador contemporáneo, el secreto resorte del movimiento de Hidalgo fue la religión. Cito al historiador, acudía al secreto resorte del alma india y ponía a la vez en movimiento, en acción desordenada pero viva, el fanatismo religioso de pueblos de sentimientos embrionarios. Tengo la impresión de leer un poco a un positivista como Euclides de Acuña contándonos la rebelión de los sertones, ¿no? Es ese alma india o el alma del sertanejo. Y bueno, Justosieran, un siglo después, dice que si el pueblo lo siguió como un mesías, es porque tomó a la Virgen de Guadalupe como lábaro de su lucha. Y 60 años después, nuestro contemporáneo, que todos leímos como estudiantes, Luis Villoro, en 1960 afirma: las mesnadas que siguen la bandera guadalupana difunden por todas partes la nueva de que el cura es un santo, que la Santísima Virgen le habla varias veces al día. Luis Villoro repite efectivamente lo que dicen los historiadores. Lucas Alamán había señalado, como la imagen de Guadalupe es el objeto preferente del culto de los mexicanos, la inscripción que se puso en las banderas de la Revolución fue: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando, viva la América y muera el mal gobierno. Pero el pueblo que se reunía alrededor de la bandera simplificaba la inscripción y el efecto de ella, gritando solamente: viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Curiosamente, todos los historiadores lo mencionan. Mora, por ejemplo, sacerdote católico, posiblemente convertido al protestantismo en Inglaterra, afirma lo mismo. Y fue necesario esperar los historiadores del siglo XX, primero el padre Bravo Ugarte, después pasando por Brian Hamnet y hasta Eric Van Jung, que de hecho debió haber presentado esa ponencia, por razones personales no pudo, yo entré de suplente, demostraron que no era cierto, o sea, sí, la importancia del factor religioso decisivo, pero que no era cierto que el movimiento fue un movimiento masivo del clero. Tanto el jesuita Bravo Ugarte, en un estudio pionero de los años 1950, como ahora Eric Van Jung, que sí ha trabajado a fondo los archivos, demuestran que el 80% de los curas, de los sacerdotes, se mantuvieron o neutrales o leales a la corona española. El 20% de los curas participó a la guerra de independencia, pero la mitad de ese 20% del lado insurgente y la otra mitad del lado contrainsurgente. Y tenemos curas armados, curas guerreros en los dos bandos. Así que eso sí yo creo, es un dato duro, importante. La mayoría de los religiosos se mantuvieron leales al régimen colonial, por lo menos mediante su pasividad. Sin duda, el factor religioso tuvo un peso específico en el movimiento popular. Ahora bien, ¿cuál pueblo participó? Los contemporáneos hablan de todo el pueblo. Lo describen, lo califican, pero seguía siendo un ente indefinible hasta las publicaciones de Brian Hamnet sobre las raíces regionales de la insurrección,
y las últimas publicaciones de Eric Van Jung. Cuestión étnica, sí se confirma que realmente el factor étnico no es decisivo. Si hay, en 1810, si hay un poquito más de 1 millón de, entre comillas, españoles, es el 18% del total, proporcionan el 24% de los insurgentes que Eric Van Jung ha podido estudiar a partir de los procesos judiciales. Hay poco más de 3,5 millones de indios, el 60% de la población total, representan el 55% de los insurgentes enjuiciados. Y quedan 1,5 millones de castas, el 22% del total, que representan el 26% de los enjuiciados. Así que podemos decir que más o menos corresponde a la formación global. Lo más importante de los análisis detallados de Bryan y de Eric Van Jung es que nos llevan a la conclusión de que la insurgencia popular es algo artificialmente construido por nosotros. En realidad, en cada localidad tomó caracteres sui generis, lo que impone el recurso a las microhistorias e impide toda generalización. El localismo, lo que los italianos llaman el campanilismo por parte de los pueblos, tiene muy poco que ver con el proyecto de independencia, de nación-estado, que es el proyecto de una pequeña élite. Lo cual no significa que no hubo participación popular masiva a la ola hidalguense, y luego una participación mucho más restringida, pero persistente, a las guerrillas. Para concluir sobre la participación popular, les leo esa como síntesis de Eric Van Jung. Nos ha sorprendido saber que la edad promedio, alrededor de 30 años, es relativamente alta. Eso sugiere que las tormentas emocionales propias de la adolescencia, Eric se metió últimamente mucho en la historia psicoanalítica, no tuvieron mucho que ver en las motivaciones de la mayoría. Otro hallazgo es esa presencia, digamos, no étnica, esa presencia global en el movimiento. La proporción de trabajadores especializados y artesanos es muy alta, mientras que la de labradores y trabajadores rurales es pequeña, lo que refleja la estructura general del campo mexicano con un campesinado y proletariado indígena, grupos de comerciantes y profesionales en los que predominan los españoles. Aunque 2/3 partes tienen familia, hay entre los insurgentes un porcentaje exageradamente alto de solteros, aún tomando en cuenta la edad. Y finalmente, la mayoría fueron arrestados a una distancia relativamente corta, a 2-3 días a pie, de sus casas, mientras que los indios eran arrestados muy cerca de su lugar de origen. A los españoles se les capturaban a mayor distancia. Creo que son datos sociológicos muy interesantes. Y, en conclusión, 3 elementos caracterizan la participación popular. Primero, ruralidad. La plebe urbana actúa solo a la hora del saqueo, después de la toma de Guanajuato por los rurales. La de la Ciudad de México se queda pasiva cuando Hidalgo está a la puerta de la capital, pero no entra. Nada que ver con la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa. Sacralidad. El movimiento está saturado de interpretación y de simbolismo religioso. Y finalmente, monarquismo ingenuo. En su visión del mundo, la figura del monarca es esencial. Muchos de los insurgentes arrestados contestan al juez que habían seguido al señor cura para defender al rey Fernando, y cito, a la voz del rey nadie se resiste. Es la frase de defensa recurrente de los insurgentes. En sus 3 dimensiones, la participación popular, de cierta manera, podría recordarnos, perdonen el atrevimiento, a la bandea, o mejor dicho, a las bandeas de la Revolución Francesa,
en la cual funcionaron los tres elementos de ruralidad, sacralidad y monarquismo ingenuo. Lo que levantó el cura Hidalgo fue para hablar como Elías Canetti, en Masa y Poder, una ola única y monstruosa. Monstruosa por su tamaño, no es un juicio de valor. Única porque en toda la historia de la independencia de las demás colonias americanas no se registra un solo caso de horda como la del cura Hidalgo. Y en Europa, después de la Primera Cruzada, no se ve ya el procedimiento de guerra por medio de hordas errantes. Brian me recordaba que hace unos años en México intentamos un congreso comparando tres movimientos de masa, el de Pugachev en la Rusia, en el Imperio Ruso del siglo XVIII, Tupac Amaru e Hidalgo. Y un historiador soviético que habíamos invitado se negó a participar diciendo, eso no es historia, es astrología. Pero creo que sí nos ayudarían ese tipo de comparaciones, porque tanto por la escala geográfica, 500.000 de kilómetros cuadrados en las tres rebeliones, ese carácter masivo y también efímero, y en los tres casos con esa presencia del monarquismo ingenuo. Pugachev pretende ser el zar asesinado, que milagrosamente sobrevivió. Tupac Amaru finalmente casi termina como un José I, o sea, como monarca. Hidalgo es su Alteza Serenísima. Así que realmente yo creo que quizá saliendo del espacio estrictamente americano y cronológicamente del espacio de las guerras de independencia, quizá eso nos permitiría entender mejor ese fenómeno que para mí sigue siendo todavía un poco misterioso y no deja de ser fascinante. Muchas gracias.